del pastor Benjamín y la pastora Victoria. Y a mí me tocó el tema 3, que dice: ¿a quién ven cuando me ven? La lectura se encuentra en 2 Corintios 3, 2, 3. Segunda de Corintios 3, 2, 3. Si lo encuentra, se coloca de pie. Amén. La vamos a leer en el nombre del Señor. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, les aconseja que con su testimonio, ¿qué quiere decir con su testimonio? Con las acciones, o sea, no solamente con lo que decimos, sino que también con nuestras acciones nosotros tenemos que demostrar en todo momento que Dios habita en nosotros. Tenemos que demostrar que Dios mora en nuestras vidas. Adorar a Dios en todo momento. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia: nuestras cartas sois vosotros. Nosotros mostramos la realidad de la iglesia. Por ejemplo, hermano, si usted está amargado todo el día, no dice cosas básicas como un saludo, permiso, que tenga un buen día, ¿cómo vamos a demostrar que Dios está con nosotros? ¿Cómo vamos a demostrar que Dios habita en nosotros? Porque tenemos que demostrar que Dios está en nosotros con las cosas más mínimas, con las cosas más sencillas, con lo más chiquitito. El apóstol Pablo nos dice que al ser carta escrita, tenemos que la sociedad nos mira a nosotros como iglesia. O sea, si nosotros decimos que adoramos a Dios en todo momento, no podemos estar mal, porque vienen tiempos de debilidad, de aflicción, de dolor, pero aún así tenemos que seguir adorando al Señor, porque tenemos que mostrar que Dios hace milagros. Si estamos mal, si estamos en aflicción, dolor, si un familiar está enfermo, tenemos que pedirle al Señor, porque el Señor nos va a ayudar, nos va a cumplir lo que nosotros estamos pidiendo, porque es voluntad de Él. Aquí hay unos puntos que voy a leer que me entregaron del tema. Es una persona natural. Su carácter está influenciado por su naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y está destituido de la gloria de Dios. El otro punto es: su mente se enfoca en las cosas terrenales y mundanas. Romanos 8:7 afirma: la mente puesta en la carne hostil a Dios. ¿Qué quiere decir hostil? Distante, lejana, porque no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Busca cumplir sus propias voluntades y placeres. Efesios 2:3 describe a las personas naturales como aquellos que vivíamos en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El fruto de sus acciones es la muerte espiritual. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que una persona del mundo es lo que tiene en su vida, en su corazón, porque no tiene a Cristo en su vida, no adora a Cristo todos los días, no tiene ese vacío que ellos sienten, no lo tienen lleno con Cristo. Y en cambio, con una persona cristiana nos dice:
Su carácter está transformado por la obra de Cristo en su vida. 2 Corintios 5:17 nos dice: de todo modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Su mente se renueva en Cristo y busca las cosas de arriba. Romanos 12:2. Nos exhorta a no conformarnos con este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Busca obedecer la voluntad de Dios y vivir una vida santa. Efesios 4:24. Nos anima a ponernos el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El fruto de sus acciones es la vida eterna. Romanos 6:23 nos enseña que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la vida de un cristiano, la vida que deberíamos tener como cristianos, porque Dios mora en nosotros, habita en nosotros, está en todo momento con nosotros. Aunque nosotros nos vayamos del Evangelio, estemos lejos, Él siempre está con nosotros, siempre se acuerda de nosotros. Porque Dios es bueno y por eso nosotros tenemos que adorarle en todo momento, tenemos que estar siempre con Él. ¿Y cómo reflejamos esto en la Biblia? ¿Cómo lo podemos reflejar? Con José y Sansón. José sabemos que era uno de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, y fue escogido por Dios. Y Sansón fue nacido en la tribu de Dan, juez de Israel, con una fuerza sobrenatural, que la fuerza venía de su cabello, pero no en su cabello en sí, sino que ese era un voto judío, que era un pacto que él tenía con Dios. Entonces, si se lo cortaban, como pasó, el pacto que tenía con Dios se rompía, se iba. Ellos dos fueron escogidos por Dios con distintos propósitos, pero no menos importante. No eran los mismos, pero ambos tuvieron un final distinto. No fueron iguales, pero ¿qué fue lo que provocó eso? Fue que José fue cultivando, fue orando, buscando a Dios en santidad. Tuvo una intimidad con Él, como nos decía el hermano Jorge, la intimidad que hay que tener con Dios. Él lo buscaba en espíritu y en verdad. En cambio, Sansón, aún así siendo escogido por Dios, que Dios lo dotó de una fuerza sobrenatural, no lo buscaba, no tenía una intimidad con Dios. Él prefería seguir sus pasiones, su yo interior le jugó mucho, mucho en contra. No lo cultivó, no cultivó el llamado del Señor. Él se quedó ahí, prefirió irse por el camino recto en vez de irse por el camino angosto, como se dice. Yo siempre vi un cuadrito que tenía mi tío, que era el camino ancho, fácil, o el camino angosto, con dificultades, debilidades, tentaciones, que es por donde normalmente el cristiano tiene que caminar día a día, porque tiene que estar constantemente por los niños en el colegio, los jóvenes en la universidad o en el liceo, que normalmente hay muchas tentaciones, porque hoy en día los niños no son como antes, que antes eran tranquilos, no tenían tanta maldad como hoy en día, porque, o sea, día a día, por lo menos a mí me pasa, día a día estar escuchando garabatos para allá, garabatos para acá, las canciones que hablen mal, es difícil, porque no es que uno vaya a hacer lo mismo que ellos, sino que estar escuchando constantemente eso es algo que realmente como que uno dice, basta, como que no. Pero por eso siempre vamos a estar en tentaciones, pero aún así no tenemos que dejar de adorar a Dios, porque Dios tiene un propósito para nosotros, porque siempre hay un propósito para nosotros. Como decían ayer, nosotros nos fuimos llamados, el Dios no nos escogió para
no tener un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito. Siempre lo va a tener. Como decía el hermano ahora, no siempre nos va a tener sentado en una silla, no siempre vamos a estar sentados en la banca. Dios nos va a ocupar para más cosas, muchas más cosas. Amén. José tenía un carácter renovado. ¿Qué quiere decir un carácter renovado? El carácter que Dios nos renueva cada día. Porque nosotros no nos podemos quedar, ayer fue ayer, hoy es hoy. Hoy tenemos que volver a sentir el gozo de ayer, volver a sentir las ganas de venir a la iglesia, de estar escuchando su palabra. Tenemos que estar con un carácter renovado. Día a día el Señor lo va renovando. Porque no nos podemos quedar amargados un día, ya fue un día malo ayer. ¿Mañana va a ser igual? No, tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que ser mejor. Como se dice por ahí a veces, es que mañana tiene que ser un día mejor, mañana será mejor. No nos podemos quedar siempre con lo malo. No, por ejemplo, yo en lo personal, en mi infancia, mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años. Mi papá cayó en una enfermedad bastante grave y con mi mamá, por temas ya personales, estuvimos 2 años más con él. Él se enfermó cuando yo tenía 5 años. Y estuvimos 2 años con él y ya por algo más personal tuvimos que irnos con mi mamá sí o sí. Y a mí en ese momento, cuando chica, no me afectó tanto, era chica. Pero ahora de grande me afectó bastante porque no tenía a mi papá al lado. Pero yo no me puedo quedar con eso. No me puedo quedar con que mi papá está enfermo, no lo veo todos los días. Tuvieron que separarse, ¿no? Porque gracias a Dios, él le dio una nueva pareja a mi mamá y él me quiere como su hija. Él me ama como su hija y me lo ha dicho, me lo ha demostrado. Él siempre está ahí en todo, en mi graduación, en mis premiaciones. Yo creo que le hubiese encantado estar aquí, pero por temas personales también tuvo que viajar. Pero no me puedo quedar con lo malo cuando Dios me dio lo bueno. Porque siempre las cosas pasan por algo. Dios siempre pone trabas por algo. Siempre pasa lo malo por algo, lo bueno por algo, porque Dios tiene un propósito para nosotros, para cada uno. En nuestras vidas siempre va a haber un propósito. En cambio, Sansón quiso quedarse ahí, no seguir, estancarse. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Tenemos que seguir. Si bien es difícil el Evangelio, yo lo sé, pero no nos podemos quedar así. Porque Dios nos ha sanado, Dios nos ha libertado, Dios nos da bendición, nos ayuda en la aflicción, en el dolor. Siempre está ahí el Señor. Dios es bueno, siempre está. Nosotros podemos estar años apartados, años, pero si volvemos, Dios nos recibe con amor. Por eso nos dice que adoremos al Señor. Dios siempre va a estar con nosotros. Ellos antes no tenían lo que nosotros tenemos, la Biblia. Ellos no podían leer y saber lo que estaban haciendo mal. No podían leer y saber lo que les faltaba. No lo tenían. Porque ellos nos dieron las historias para saber lo que a nosotros nos falta, lo que a nosotros lo hacemos mal o lo estamos haciendo bien, con lo que nos regañan. Aquí está la Biblia. Por eso la Biblia es un reflejo a un espejo. Por eso el título, ¿a quién ven cuando me ven? ¿A quién ven cuando me ven a mí? Usted puede decir, yo no veo a Jesús, no veo a Cristo, al Señor, porque a lo mejor yo no demuestro que Dios está habitando en mí. A lo mejor soy maleducada, a lo mejor miro mal, porque no lo estoy demostrando,
Porque yo, como hija del Señor, tengo que demostrar día a día que Dios está en mí, que mora en mí. Tengo que demostrar que el Señor va a estar siempre en mí. No puedo decir, hoy, ¿viste cómo vino la hermana? ¿Viste el vestido de la hermana? O pasar empujando a las personas, no saludar a nadie. Cuando nos bajamos de la micro, por ejemplo, que yo me voy al liceo, no decir gracias, hasta luego, hola, buenos días. ¿Cómo estamos demostrando que somos diferentes al resto? Nosotros, como dice, hay que ser una luz en las tinieblas. No podemos ser las tinieblas. No podemos seguir lo que el mundo sigue. No podemos seguir que los alcohólicos, los que toman, no podemos ser iguales a ellos. Si Dios nos sacó de ahí, Dios nos libertó de ahí, pero nosotros siendo porfiados, porque somos porfiados, que somos humanos, somos carne, y volvemos ahí día a día, ¿cómo vamos a atraer gente a la iglesia? Un ejemplo. ¿Cómo si Él dice, pero ella igual hace cosas del mundo? Ella igual está ahí siempre y está, no sé, cantando cosas del mundo, hablando mal, haciendo malos actos, pero va a la iglesia. ¿Qué van a decir de la iglesia? ¿Qué van a decir de nuestras cartas? Como nos dice el apóstol Pablo, somos cartas escritas por Dios. Somos la imagen de la iglesia. Como ayer se decía, nosotros tenemos que tratar de ser igual a Jesús, porque lamentablemente nunca vamos a llegar a ser tanto como Él. Pero podemos intentarlo. Podemos intentar día a día ser como Jesús. Él nos dice que tenemos que perdonar, tenemos que, como me decía un libro reflectivo complementario del tema, que nosotros no podemos pagar mal por mal, no podemos pagar venganza por venganza, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que dar cosas buenas. Si nos tratan mal, no importa, hablar bien. Si nos dicen cosas feas, no responderles de la misma manera, porque el Señor nos está mirando y está viendo lo que hacemos día a día y está viendo si nosotros demostramos si Él está en nosotros. Si somos carta escrita por Él, día a día tenemos que demostrar todo con nuestro testimonio, nuestras acciones, con nuestra lengua, nuestra boca, porque nosotros podemos decir, no, yo voy a la iglesia, yo toco mandolina, me leo la palabra, pero si mis acciones dicen todo lo contrario, ¿cómo voy a demostrar que Él está en mí? ¿Cómo voy a demostrar que yo lo adoro día a día? ¿Cómo? Si soy desobediente, si no me entrego, como decía el hermano, no demuestro que Él está con nosotros, que Él está en mí, ¿qué van a decir de mí? Porque somos una carta ante la sociedad mira a la iglesia a través de nosotros, nos mira, porque a veces dicen, no, yo no voy a ir a esta iglesia porque en esta iglesia son malos, nos miran mal, nos miran en menos. ¿Cómo Dios va a habitar en esa iglesia? Nosotros tenemos que decir, yo voy a ir a la iglesia, me gusta ir a la iglesia, los hermanos son agradables, los hermanos tocan bonito, se siente la presencia del Señor ahí. Nosotros conformamos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros tenemos que demostrar que Dios está en nosotros, tenemos que demostrar que Dios está en la iglesia. Porque la iglesia no es el templo, las paredes, las sillas, las bancas, la mandolina, los micrófonos, no es eso Dios. Dios habita en nosotros. Nosotros tenemos que decir, hacer lo que Dios manda, lo que nos dice su palabra. Tenemos que demostrar, tenemos que vivir en santidad,
en obediencia, día a día con el Señor. Que nosotros no podemos estar siempre mal. Porque en mi familia, mi abuela en estos momentos no está bien. Ella ha tenido, ahora va por el tercer cáncer. Tuvo 2 cánceres, el cáncer de ovarios creo que se llama, y se lo sacaron todo, y el otro es que es de colon. Ahora tiene un cáncer al páncreas. Pero ella aún así tiene fe de que el Señor la va a volver a sanar. Tiene fe. Hace unos 3 días, si no me equivoco, le tocó control el día viernes. Sí, el día viernes, le tocó control. Ahí le iban a decir si o le podían hacer algo o no le podían hacer nada. Ella iba con la fe de que el Señor le había quitado todo, a pesar de que el tumor que tiene es muy grande ya. Si antes era como esto y ahora está así. Entonces ella iba confiada en el Señor que iba a salir todo bien. Lamentablemente no se lo pueden operar porque tiene metástasis, está por todo su cuerpo ya, pero le dijeron que podían hacerle quimioterapia para poder achicarle el tumor. Y ella con eso le dio gracias al Señor. A lo mejor uno dice, pero a lo mejor no le va a servir, pero para ella es una esperanza de vida. A mi abuela no le dan de aquí a octubre. A fines de octubre ya no debería estar aquí. Pero ella tiene la fe, tiene la esperanza que Dios la va a sanar. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Porque si nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que tener fe. Fe que en la aflicción Dios nos va a sacar. En la escasez Dios nos va a dar abundancia. Tenemos que tener fe que Dios nos va a libertar de todo eso. Yo encuentro que la fe en adoración es algo muy importante. Porque si somos adoradores con todo lo demás, pero si no tenemos fe, no hay fe en nuestras vidas. Como dice el corito, si tuvieras fe como un granito de mostaza, el monte se movería. Con lo más chiquitito. Por eso la fe es tan importante. Es tan importante para nuestras vidas y más en la adoración, porque nosotros tenemos que estar constantemente adorando al Señor día a día. Día a día es un día nuevo, un carácter renovado. No podemos quedarnos con... Ayer fue un culto hermoso, precioso. Y si decimos, pero hoy día no va a ser igual, ¿dónde queda nuestra fe? Nuestra adoración. ¿Dónde queda? Yo le quiero decir algo. Mirémonos al espejo. Mirémonos quiénes somos. ¿A quién me ven cuando me ven? El título a mí me dejó muy marcada cuando lo leí porque ¿qué demostramos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros mostramos de la iglesia? ¿Qué cartas somos? ¿Somos una carta limpia? ¿Somos una carta sucia? ¿Somos una carta en pecado? ¿Qué somos? Pero yo no me refiero a que nos miremos al espejo, vamos al espejo, nos vamos a mirar, ya. No. Yo me refiero al espejo espiritual. Al espejo. Este es el espejo. La Biblia es el espejo de nosotros. Aquí es donde nosotros sabemos si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Si estamos haciendo las cosas como Dios manda o estamos haciendo las cosas como nosotros queremos. Si estamos haciendo las cosas como José o estamos haciendo las cosas como Sansón. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que ver. Tenemos que adorar al Señor, pero como la palabra nos dice. Como el espejo espiritual nos está diciendo. Porque es un espejo espiritual. Porque aquí usted va a encontrar pecado, va a encontrar adulterio, asesinato, desobediencia. Aquí es donde el Señor nos enseña, nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que demostrar lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como hermanos, como hijos del Señor. Tenemos que demostrar eso nosotros. ¿Nuestras acciones somos como decimos? ¿Lo somos o no?
nosotros mostramos que adoramos al Señor día a día, que el Señor siempre va a estar con nosotros, que un hermano viene mal, en aflicción, en dolor, y si nosotros estamos en derrota, estamos amargados y le decimos, no, si el Señor te va a ayudar, pero si estamos amargados, estamos mal, ¿cómo vamos a demostrar que Él puede salir adelante con el Señor? ¿Cómo vamos a adorar al Señor en eso? ¿Qué esperamos? Esperamos terminar como José en victoria, que él después fue un gran hijo de Dios, o como Sansón en derrota, que él quedó ciego, le arrancaron los ojos. Cuando estaba en agonía, él recién vino a orar a Dios, a buscar en Dios. O sea, nosotros vamos a estar, cuando ya estemos en la muerte, vamos a buscar a Dios, vamos a adorar a Dios. Ahí Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros la adoremos ahora, en espíritu y en verdad, porque ahora es cuando nos está llamando, nos está diciendo que le adoremos día a día, no como Sansón, que él le dice, no, Dios me escogió, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer nomás, pero voy a seguir como lo que a mí me gusta, voy a seguir en tentación, voy a caer cada día en tentación, o voy a demostrar como José, que el día a día tenía un carácter renovado, el día a día buscaba al Señor en oración, en la cárcel, cuando fue encarcelado injustamente, él ahí adoraba al Señor. Él, aún así, a pesar de todo lo que pasó, cuando los hermanos lo vendieron, cuando fue engañado injustamente y lo metieron a la cárcel, él nunca le dijo al Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo? Él no, él seguía adorando al Señor, seguía ahí, siempre estuvo ahí, no se movió de ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar siempre con el Señor, adorar día a día al Señor, todos los días de nuestras vidas. Como les decía, miremos a nuestro espejo espiritual. Busquemos lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Porque cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo mal y sabe lo que está haciendo bien. Porque yo no sé lo que la pastora está haciendo mal. Yo no sé lo que el hermano está haciendo mal o está haciendo bien. Porque uno lo sabe. Uno sabe lo que no puede dejar, no puede soltar. Pero pídale al Señor para que le pueda adorar en espíritu y en verdad. Seamos una carta limpia y agradable para que el Señor nos pueda usar y le podamos adorar en espíritu y en verdad. Y hasta aquí dejo mi tema, no le añado nada más. Les voy a invitar a orar y voy a llamar a nuestra hermana Victoria a ver si puedo orar por el tema. Padre Santo, cuántas gracias te damos